Buenos días, muchachos. Vamos entonces a hablar del último tema para este curso de principios de contabilidad de costos, y es lo que tiene que ver con EVA, que significa Economic Value Added. Es básicamente un indicador financiero que me ayuda a mí a medir como ese valor agregado creado por la operación de la empresa, digamos por la operación financiera de la empresa. ¿Sí? Antes de esto, pues para hablar del concepto de EVA, voy a hablar de tres conceptos que me van a llevar a hablar del EVA, que va a ser el concepto del costo de capital, el WACC. Vamos a ver el concepto de EBITDA, también muy importante. Y vamos a hablar del concepto del flujo de caja libre, ¿sí? Estos tres conceptos pues son muy utilizados hoy a nivel industrial, por lo cual también pues es importante pues tocarlos, digamos, ¿sí? Antes de hablar de lo que es el WACC, vamos a hablar de lo que es el capital de trabajo neto operativo, que muchas veces se escribe como el KTNO, ¿sí? Entonces nosotros habíamos, cuando habíamos hablado de análisis financiero, de las diferentes razones financieras que existen, habíamos hablado del capital de trabajo, ¿sí? Entonces ese capital de trabajo nosotros decíamos que era el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿sí? Y pues también decíamos que ese capital de trabajo de una u otra manera es esa medición de la liquidez que tiene la empresa, ¿sí? Como de ese capital, de esa liquidez con que puede contar en un corto plazo, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese activo corriente, pues ahí vamos con las cuentas, bueno, iría a las cajas bancos, cuentas por cobrar e inventarios, básicamente. Teniendo en cuenta entonces, que cuentas por cobrar e inventarios, pues no son, digamos, tan inmediatamente, se pueden volver efectivo tan inmediatamente, pero pues se pueden considerar como un recurso, digamos, en un corto plazo, ¿sí? Lo mismo para el pasivo corriente. Entonces, digamos, ese capital de trabajo nosotros decíamos que era como una medida de liquidez que tiene la empresa para suplir sus necesidades operativas, ¿ok? Por otro lado, nosotros tenemos lo que es el capital de trabajo neto operativo, ¿vale? Ese capital de trabajo neto operativo se calcula de la siguiente manera: serían las cuentas por cobrar más los inventarios menos las cuentas por pagar, ¿vale? El capital de trabajo neto operativo se podría definir de la siguiente manera: es un indicador financiero que expresa la necesidad de dinero de una empresa para poder cumplir con sus operaciones. Quiere decir, por lo tanto, que un capital de trabajo neto operativo alto representa alta necesidad de dinero para poder operar, es decir, algo malo para la empresa. Entonces, entre más capital de trabajo neto operativo tengamos, pues va a ser pues no tan conveniente para la empresa, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos, a ver, habiendo visto eso del capital de trabajo neto operativo, que vamos a necesitarlo más adelante, vamos a empezar a hablar de lo que es el costo de capital o el WACC. Entonces el WACC son unas siglas en inglés, significa Weighted Average Cost of Capital, ¿sí? Entonces ese costo de capital pues se refiere más o menos como a ese a eso que va a pagar la empresa por utilizar su capital, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esta ecuación, ¿sí? La cual nos relaciona ese costo de los activos, ese costo de oportunidad de los activos, ¿sí? Ese rendimiento de los activos, digamos, ¿sí? El rendimiento de los activos, que va a ser obviamente un porcentaje, va a ser igual perdón, a la relación de la deuda dividido la deuda más el capital. ¿Sí? Ustedes saben que de la ecuación general de contabilidad, que es activos igual a deuda más capital, ¿sí? Más patrimonio, ¿sí? Entiéndase como ese capital como todo el patrimonio. Eh, pues entonces acá en esta ecuación nos da, es una relación que existe de deuda más capital,
¿sí? Entonces ustedes saben que esa deuda más capital va a estar compuesto por dos porcentajes. Digamos, por ejemplo, que los activos sean el 100%, entonces deuda más capital sea, por ejemplo, 60 más 40 respectivamente, ¿sí? Podríamos hacerlo en términos de porcentajes o en términos incluso de números como tal, siendo esta una relación de proporción, ¿sí? Entonces, deuda sobre deuda más capital es igual a, perdón, multiplicado por el rendimiento perdón, el costo de la deuda. Este es el costo de la deuda. El costo de la deuda eh, sería lo que me está costando a mí la deuda. Entonces, si por ejemplo a mí me está costando un 20% efectivo anual, esto será lo que vendrá aquí en este costo de la deuda, ¿sí? O sea, lo que me está costando a mí el crédito. A eso sumado, entonces ahora sería la relación de capital dividido en la deuda más el capital. Vea que esta deuda más capital en este caso también sería el total de los activos, ¿no? En este caso sería 1. Sí, bueno, como digo, se podría poner en proporciones o se podría poner en términos de dinero. Va a dar igual, ¿sí? Y por el RC sería el rendimiento requerido por los accionistas. Esto está relacionado con el rendimiento, con ese costo de oportunidad de los accionistas que alguna vez nombraba, ¿sí? Entonces, los accionistas de pronto, digamos, están esperando un rendimiento, no sé, del 10% de sus inversiones, eh, que pues fue mejor que ese costo de oportunidad que tendría cualquier inversionista, que lo que yo hablaba por ejemplo, digamos, la comparación que hace un inversionista entre meter, por ejemplo, la plata en un CDT, que le va a pagar algo así como el 3% efectivo anual, a meterlo en una empresa que le va a pagar de pronto el 10%, ¿sí? Entonces, haciendo ese análisis, pues el inversionista pues decidió meter la plata fue en la empresa, ¿sí? Entonces el inversionista de hecho estaría esperando ese 10%, a esto se refiere con este RD, ¿vale? Ese rendimiento requerido por los accionistas, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular, por ejemplo, el costo de capital para una empresa cualquiera, ¿sí? Entonces, un ejemplo, la empresa XYZ, entonces tendremos el balance general, donde tendremos los activos de 100, pasivos de 40 y capital de 60, ¿sí? Nosotros entonces vamos a tener un costo de la deuda del 8%, digamos que nos estén cobrando efectivo anual 8%, y o sea, el crédito me refiero, y un costo, un retorno esperado de los accionistas del 15%. Entonces nos preguntan cuál será el costo de oportunidad de los activos de la empresa. Nos están preguntando entonces RA, ¿sí? Entonces, pues para despejar entonces RA, simplemente reemplazamos las ecuaciones. Entonces reemplazamos acá este 0,8 acá con RD, y en RC pues tendríamos el costo, el retorno esperado por los accionistas del 15%. Esto nos daría un costo de oportunidad del 12.2% para los activos, ¿vale? Entonces se podría hacer una pregunta: ¿cambia el costo de oportunidad al cambiar la estructura de capital de la empresa? Entonces vean cómo ese costo de oportunidad que vendría de los activos, pues estaría dependiendo pues del nivel de deuda que se tenga, ¿sí? El nivel de deuda y el nivel de capital que se tenga. Esa relación de porcentajes, digamos, entre los dos, ¿sí? Pues va a cambiar el costo de oportunidad de los activos de la empresa. O sea, ese costo de oportunidad se refiere a cuánto yo podría entonces sacarle de rendimiento a esos activos de la empresa, ¿vale? Ok, entonces tenemos el ejemplo, ¿sí? Tenemos entonces otro ejemplo acá, perdón. Sí, tendremos otro ejemplo acá donde tenemos, por ejemplo, los pasivos. Los pasivos van a ser apenas el 20% y el capital va a ser el 80%. Entonces, para el mismo, entonces, nos estarían preguntando cuál sería el rendimiento del capital de la empresa, ¿sí? Dependiendo de unos activos
del 12.2%, ¿sí? Un rendimiento de los activos del 12.2%, ¿sí? Meteríamos esto entonces en la ecuación, ¿sí? Despejaríamos para entonces el rendimiento del capital, ¿sí? Entonces tendríamos un rendimiento nuevo del capital del 13.25%, ¿sí? Comparado al 15% que teníamos anteriormente, ¿ven? Entonces se ve como con unos pasivos más pequeños, o sea, que apenas hagan una relación del 20%, nosotros tendríamos un rendimiento sobre el capital del 15%, ¿sí? Para unos rendimientos de activos iguales, ¿sí? Acá lo único que hicimos fue cambiar entonces qué era lo que iba a pasar acá con los pasivos, ¿no? Que cambiamos en vez del 40, cambiamos al 20 y obtuvimos un rendimiento del capital del 13.25%, ¿vale? Entonces, esto nos lleva a hablar de lo que es del concepto del costo de capital, ¿sí? Entendido como ese rendimiento que hará el capital sobre la empresa, ¿sí? Esto entonces lo podríamos sacar